¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos con un piloto hoy, además de ser comunicador, también es piloto. Memo Rojas, Memo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, gracias por tomar este poco tiempo luego de actividades y todo. Muchas gracias, un placer estar con ustedes aquí en el paddock de Miami. Memo, ¿por qué piloto? ¿Por qué piloto? ¿Por qué? Pues mira, te voy a confesar que tuve la fortuna de haber estado expuesto al automovilismo desde una edad muy pequeña, ya que mi padre fue piloto. Mi padre fue uno de los pilotos más exitosos en México en la época de los 70s, 80s, en el automovilismo nacional. Mi padre no pudo hacer una carrera extranjera porque no había en aquel entonces los apoyos. Y cuando yo nací, pues estuve expuesto desde muy pequeñito al deporte. Cuando tenía edad, empecé a competir en karting. Pero desde antes del karting yo sabía que era lo que quería hacer, era mi pasión desde niño. Y desde muy pequeñito, cualquier decisión que tomara de vida estaba encaminada a ser piloto. Recuerdo en la escuela, me metí a tomar clases de francés, porque yo decía que iba a acabar compitiendo en Europa y necesitaba hablar más idiomas. Y desde ese tipo de cosas, ¿no? Para un niño mexicano, latinoamericano de esta época, es más fácil decir quiero ser piloto porque tuvo a Checo, tuvo a Colapinto, decir que se motive. En tu caso era más por tu familia, tu padre. Nunca hubieron comentarios de compañeros de que cómo piloto y por qué piloto y por qué no futbolista. Pues sí, digamos que hoy hay una ruta más sencilla porque de entrada hay casos de éxito. Entonces eso ya motiva a los jóvenes a que sigan los pasos de sus ídolos. Segundo, el deporte ha crecido mucho, por ende hay más apoyo de patrocinadores. Cuando yo empezaba no había ni pilotos, bueno, había muy brasileños algunos, pero latinoamericanos no había y no había apoyo de marcas. Entonces había que, como decimos, picar piedra al doble. Y bueno, creo que eso es bueno para el deporte, la era que se está viviendo ahorita del automovilismo, de la Fórmula 1 en particular en Latinoamérica y en el mundo. ¿A qué edad tú dijiste, no, aquí mi sueño sí se puede concretar? Tal vez no de Europa, pero sí dedicarte al automovilismo de una manera mucho más seria. Pues mira, la verdad fue muy curioso porque nunca dudé, o sea, yo desde muy pequeñito dije que quería ser piloto profesional. Como que nunca me lo planteé como una posibilidad de que no ocurriera. No sé si por fe o convicción. O sea, no fue como que un día dije, me voy a dedicar, o sea, más adelante, sino desde el inicio supe que era mi camino y nunca dudé. A este punto, me imagino que soñabas con Fórmula 1. Sí. ¿Cómo es entender que tu sueño tal vez no se consiga, que tenés que ver otras rutas para las cuales... Pues mira, dependiendo de cómo veas, si el vaso lo puedes ver medio lleno o medio vacío. Si lo quieres ver medio vacío, pues no llegué a Fórmula 1, ¿no? Y era mi sueño, lo intenté, estuve cerca. En 2004 estuve en lo que anteriormente era, lo que ahora es Fórmula 2. Y puse un pie en el agua, no se me dieron las cosas por muchas condiciones, equipos, patrocinadores, etcétera. Pero descubrí el automovilismo de resistencia y tuve una gran carrera y lo gané todo. Gané las 24 horas de Daytona 3 veces, gané el campeonato de IMSA 4 veces, gané el campeonato de Le Mans en Europa 2 veces. Y logré tener una carrera de más de 30 años muy exitosa que me ha dado muchísimo. Todo lo que tengo me lo dio mi carrera. Entonces, pues no, por un lado no se cumple el sueño de la Fórmula 1, pero logré el sueño de hacer una profesión mi deporte, lo que era mi sueño de niño. Así que no puedo sentirme más que agradecido con mi carrera.
Yo le preguntaba al padre de Checo el año pasado en México, le decía, ¿cuál es la ruta que usted puede decir para un mexicano, para un latinoamericano, para entrar al automovilismo? Y él me decía que hay que echarle ganas. Pero tú, desde todo lo que viviste, si por ejemplo un centroamericano, un costarricense, salvadoreño, hondureño, nos está viendo con 10 años y dice, yo quiero dedicarme a esto, ¿cuál verías las rutas? ¿Tiene que moverse a tal país? ¿Tiene que cambiar su domicilio? Mira, te voy a decir, es una pregunta muy complicada de contestar, porque si tú entrevistas a todos los pilotos del paddock, los que están en Fórmula 1 y los que estamos aquí de visita, todos esos pilotos profesionales llegaron de diferentes formas. No hay, quizá hoy hay una ruta en cuanto a categorías, pero la forma en cómo consigues el apoyo, a qué país te vas, todos los casos son diferentes. La ruta que ya prácticamente es obligada es el kartismo, tienes que empezar en karting. Si tienes los medios, pues ir a competir karting en Europa. Yo no tuve los medios, yo tuve que competir karting en mi país y ya después me fui a competir en autos Fórmula ya fuera de México. Lo ideal es empezar en Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Hoy ya está, la FIA ya tiene bien diseñado el camino y es un tema de trabajar con patrocinadores que puedan ayudar a impulsar tu carrera. Eres contemporáneo por las edades 43, en esto, ¿verdad? Checo tiene 38, 37 años. ¿Competiste alguna vez con él? Mira, cuando él estaba muy pequeñito, yo estaba consolidado, llegamos a coincidir en alguna carrera de karting de exhibición, más como en temas de exhibición, pero por la diferencia de edades no nos tocó competir juntos. Pregunto porque, por ejemplo, en el fútbol siempre decimos, había uno que era el súper habilidoso. El súper habilidoso. El súper habilidoso que no llegaba porque era indisciplinado y estaba el que no era muy bueno, pero que con disciplina sí llegaba. Pasa lo mismo en el automóvil. Sí, o sea, yo te puedo decir, compañeros con los que competí desde el karting, que tenían igual de talento que yo, pero no llegaron porque no tuvieron la disciplina y otros no tuvieron las oportunidades, ¿no? Para ser piloto profesional necesitas ser bueno, pero también necesitas estar en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta, y es complicado. ¿Y por qué los medios? ¿Por qué no algo como directivo, otra área? ¿Cómo fue que incursionaste en los medios? Pues mira, no, a mí tuve la fortuna que el año pasado me invitó Fox Sports a comentar y como analista en Fórmula 1, algo que no había yo hecho antes y resultó sin saber lo que se me iba a dar. No lo hice tan mal y le gustó a la gente, entonces lo empecé a hacer de forma orgánica y cuando me retiré, uno de los proyectos fue hacer un podcast de Fórmula 1 y le gustó mucho a la gente. Fue un poquito circunstancial, no es como que lo buscara. Sí, sigo metido en lo deportivo, ahí estoy apoyando la carrera de Noé León, un piloto mexicano que está en Fórmula 3. Estoy muy cercano a Escudería Telmex, que son mis amigos, en el proyecto de Carlos Slim. Y también tengo ahí un pie en lo deportivo, ayudándoles. Así que, pues, estamos ahí un poquito de todo. El podcast es muy bueno, está muy seguido. Yo lo sigo mucho en El Salvador. Me imagino que el comenzar, ahorita ya está muy adecuado al podcast, pero al principio era como que las métricas y cuántos números llevan, cuántos llevamos, suscriptores, etcétera, etcétera. Sí, a ver, empecé sin saber, dije un día, vamos a hacer un podcast de Fórmula 1 y la verdad es que no sabía yo qué esperar. En muy poco tiempo, en menos de 3 meses, estábamos en primer lugar en Spotify, en los charts de podcast de deportes. Yo eso para mí fue, no lo vi venir. Sobre todo que le ganábamos a los podcasts de fútbol, que sabemos que en Latinoamérica el fútbol es muy fuerte. Yo lo que quería era orgánicamente hablar de Fórmula 1 como si estuviera con mis amigos. Yo no quería un formato tradicional, no quería un formato rígido, quería hablar con amigos de Fórmula 1, donde pudiéramos decir las cosas
sin miedo a equivocarnos. De hecho, a ver, yo no soy periodista. Mis compañeros en mi podcast no son periodistas, son creadores de contenido especializados en Fórmula 1, pero muy conocedores. Y decimos lo que queremos. Entonces yo creo que es sin miedo a equivocarnos, sin miedo a utilizar lenguajes naturales. Le preguntaba yo a Giselle porque me decía que es la primera temporada que ella cubre que no está Checo. Y le decía, hace falta muchísimo, siento que no hablo de alguien que tengo que hablar. Desde el primer año, que fue el pasado, ahora la diferencia de que esté o no esté Checo se siente. A ver, se le extraña muchísimo porque obviamente tener a un mexicano a quien apoyar, y además Checo, que lo conozco desde pequeñito, yo él lo quiero mucho, se me hace una increíble persona, conmigo se ha portado siempre increíble, le mando un abrazo. Me encantaría que estuviera aquí, la verdad, para que ojalá regrese. Pero bueno, también creo que la Fórmula 1 ya es un producto por sí solo muy bueno, donde México, Latinoamérica, pues disfruta del deporte por sí, ¿no? Y pues aquí estamos y se le extraña mucho, eso sí. Memo, agradecerle por el tiempo. A nosotros no nos llega la señal de Fox Sports México para ver la Fórmula 1, pero tu podcast es muy seguido, la gente está siguiéndolo mucho y ya está en toda Latinoamérica. ¿Qué mensaje le das a toda esa gente? Muchas gracias a todos, tenemos gran audiencia de Latinoamérica, así que gracias por seguirnos en Desde el Paddock. Se van a divertir los que no lo sigan, ahí está, búsquenlo en YouTube o en Spotify, Desde el Paddock. Y nosotros estamos desde el Paddock aquí, así que bueno, desde el Gran Paddock, así es. Gran Premio de Miami. Gracias, Memo. Qué gusto, Gracias.